Decía entonces que buenas noches y que es un gozo muy grande poder estar con ustedes, con esa querida iglesia. Con Mario estamos trabajando juntos en comisiones para la obra de Dios. Y bueno, me han pedido que hablara a ustedes, creo que han estudiado los profetas menores, y que hablara sobre los dos últimos capítulos de Zacarías. Capítulo 13 y capítulo 14. Pero vamos a hacer primero una reflexión y recordando, ahí ustedes ven, lo ven el gráfico, los 12 profetas menores. Sí. Bueno, tenemos que los profetas de Judá, que es el reino sur, bueno, tenemos que decir primero, acuérdense que el pueblo de Israel se dividió porque justamente había rencillas entre las tribus, se dividió bajo el reinado de Roboán, y entonces se dividió en reino norte o reino de Israel y el reino sur, el reino de Judá. El reino norte compuesto por las 10 tribus y el reino sur por 2 tribus, y la tribu de Leví fue media tribu para cada uno de los reinos. El reino norte se le llaman las 10 tribus perdidas, que serán reunidas otra vez en los 7 años, cuando el Señor se predique en los 7 años, los últimos 7 años, y después entrarán al milenio los judíos convertidos. Y el reino de Judá fue también 150 años después enviados al cautiverio, fueron llevados al cautiverio por Nabucodonosor, pero un cautiverio limitado. Dios limitó ese cautiverio a 70 años. Me hace pensar en creyentes que se apartan del Señor, pero si son creyentes, el Espíritu Santo va trabajando y algún día volverán, como Judá pudo volver desde Babilonia, donde fueron cautivados, a la tierra prometida. No volvieron todos, porque pasó lo que pasa con creyentes carnales. Les gustó Babilonia y se quedaron en Babilonia, lejos de su tierra y de su Dios, con los dioses paganos de Babilonia. Pero sí volvieron una gran cantidad, y bueno, tenían que reedificar el templo y reedificar la ciudad, todo eso fue pasando. Entonces, por eso hay profetas que su ministerio fue para el reino sur o el reino de Judá. Ahí lo ven: Abdías, Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Después profetas para el reino de Israel, el reino norte: Jonás, Amós y Oseas. Y los profetas que profetizaron en Judá después del cautiverio, sí, cuando Judá volvió a la tierra prometida, gran parte del reino sur, fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí están los años en que profetizaron. Entonces, primero vamos a ver una vista panorámica de Zacarías para entender mejor la profecía, esta profecía tan extraordinaria. Cuando las condiciones son deprimentes, uno se pregunta si habrá esperanza en el futuro. Un poco lo que nos está sucediendo en el mundo ahora, ¿no? Y en nuestro país. ¿Pueden los creyentes esperar que Dios intervenga a favor de una nación como Israel, que le ha rechazado? Evidentemente, por gracia, Dios lo va a hacer, como lo hace con cada uno de nosotros. ¿Deben ellos estar llenos optimistas acerca de las cosas por venir? ¿O deben permitir que la situación presente les lleve al pesimismo? Son preguntas muy actuales para nosotros, ¿no es cierto? ¿Somos optimistas a pesar de la situación económica y de esta pandemia mundial y del contexto tan complicado como recién veíamos, asaltos, enfermedades? ¿Somos optimistas? Obviamente tenemos que ser optimistas porque confiamos en el Señor. Bueno, Zacarías trató con todas estas preguntas respecto a las perspectivas para Israel, pero no ignoró las necesidades inmediatas de sus contemporáneos. Como todo profeta, el profeta hablaba para el momento, es decir, para el momento, para sus contemporáneos, pero la profecía siempre se extendía hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para su pueblo. Zacarías era de linaje sacerdotal. Ahí lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, en el 8º mes
del segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y fue llamado a servir como profeta. Él nació en Babilonia, o sea, nació en la esclavitud y murió asesinado en el recinto del templo, como lo dice Mateo 23:35, así recaerá sobre vosotros, dijo el mismo Señor, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el primer crimen, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Perdón. El profeta Zacarías entonces ministró a los judíos que volvieron del exilio, o sea, en la tierra prometida, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Algunos de sus mensajes fueron dirigidos al sumo sacerdote que se nombró, que Dios levantó, que fue Josué, ¿no? Josué, el que estaba con Moisés, ¿no? Es esencial saber los acontecimientos bíblicos que se registraron durante el ministerio de Zacarías. En un gráfico que veremos ahora aparecen en orden cronológico, ahora lo vamos a ver. Aunque algunos profetas fueron contemporáneos entre sí, solo Zacarías y Ageo, según expresa en las Escrituras, trabajaron juntos. Ahí lo puse, Esdras capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Bueno, y salteamos un poquitito para no hacerlo demasiado largo, porque el resumen son 6 páginas. Ambos desafiaron a los judíos a reedificar el templo. Cuando un creyente está apartado, ¿por dónde comienza su restauración? ¿Qué les parece? ¿Por empezar a venir a las reuniones? ¿Por leer la Biblia? ¿Por dónde comienza su restauración? Por su interioridad, es decir, volver al Señor interiormente. Bueno, así pasó con la ciudad destruida, el templo destruido por Nabucodonosor y la ciudad totalmente destruida de Jerusalén. ¿Por dónde comenzaron? Por reedificar el templo. Y lo primero que se puso en ejercicio fue el lugar santo para empezar a adorar a Dios. Por eso había un sumo sacerdote. Entonces el creyente apartado se restaura por medio de su arrepentimiento y confesiones y por su templo interior. Después comienza a cambiar la vida, las deformaciones de su vida espiritual, pero así pasó con Judá. Ambos judíos desafiaron, ambos profetas, Zacarías y Ageo, desafiaron a los judíos a reedificar el templo. Lo primero que no se reedificó la ciudad ni los muros de la ciudad, eso vino después. Para algunos esto es particularmente sorprendente, que los dos profetas eran muy diferentes. Zacarías era un predicador joven, como dije, nacido en Babilonia, pero muchos creen que Ageo era mayor de edad que Zacarías. Zacarías era diplomático y en su predicación Ageo era franco y predicaba directamente contra los pecados del pueblo. Zacarías es visionario en sus mensajes, van a ver que tuvo varias visiones. Y en cambio, Zacarías ofrece vívidas promesas de la ayuda de Dios y la garantía de una nueva esperanza. Ageo le llama más directamente a construir. Zacarías, cuyo nombre significa el Señor recuerda, el Señor me recuerda, escribe e interpreta una serie de visiones que recibió de parte de Dios. Estas presentan verdades del futuro de Israel, pero también se aplican al presente, como dije, ¿no? Era para el presente y también se extendió hacia el futuro hasta llegar al milenio, como lo vamos a ver. Con respecto al ayuno, Zacarías responde a preguntas hechas por una delegación de Betel, ahora lo vamos a explicar. Él profetiza tanto de la primera como la segunda venida del Mesías. Sí, la primera venida del Mesías cuando el Señor vino a este mundo para predicar y luego morir en la cruz y resucitar. Y también habla de la segunda venida del Mesías cuando el Señor aparezca. Vamos a aclarar. Lo primero que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia.
que no debe confundirse con la manifestación del Señor. El arrebatamiento de la iglesia es el próximo acontecimiento en el calendario divino. Y es cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Cómo se va a enterar el mundo? El mundo no va a oír la trompeta, ni la voz de mando, nada de eso. El mundo se va a enterar por sus efectos, porque vamos a desaparecer millones de personas. Después de eso, entonces, comienza el cumplimiento de la semana 70 de la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Y según dijo el Señor, en un mensaje que el Señor dio desde el Monte de los Olivos el martes antes de morir en la cruz el viernes, que están los 3 evangelios sinópticos, que significa comparable, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor dijo que esos 7 años de la semana 70 de Daniel serán los peores días desde que hubo gente en la tierra y no habrá otros días peores que ellos. Entonces, la profecía de Zacarías abarca inclusive la primera venida del Señor, del Mesías, y la segunda venida cuando el Señor aparezca, y ahí sí todo ojo le verá, por supuesto no por televisión, porque ningún medio de comunicación estará en ejercicio, por las 13 de juicio que va a haber en esos 7 años, y entonces Zacarías llega hasta ahí y hasta el milenio, que es lo que va a imponer el Señor, que va a reinar 1000 años sobre esta tierra. Entonces, él profetiza tanto primero como de la segunda venida del Mesías y la consecuente restauración milenaria de la nación de Israel. Es el libro más cristocéntrico de todos los profetas menores. Zacarías es un profeta de esperanza en medio de la desesperación. Él trae seguridad en tiempos de duda, su ministerio es de desafío y de consuelo. No solamente para sus contemporáneos, sino para nosotros. Bueno, aquí está la división del libro. El primero es el llamado al arrepentimiento. El pueblo de Israel lo primero que tenía que hacer, el pueblo de Judá, era arrepentirse por haber rechazado al Señor. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Después Zacarías tiene visiones. Eso están desde el capítulo 1, versículo 7, al capítulo 6, versículo 15. Tuvo 8 visiones utilizando un lenguaje sumamente simbólico. Predijo la derrota de las potencias mundiales de los gentiles que van a atacar a Jerusalén, ya lo vamos a ver. El juicio de los judíos apóstatas por haber rechazado a Cristo, el Mesías. La limpieza, restauración y gloria del remanente, que son los que se van a convertir al Señor, y la prosperidad futura de Jerusalén durante el milenio, que va a ser la ciudad más gloriosa de toda la tierra. Las 5 primeras visiones que tuvo son visiones de gracia, así donde Dios muestra qué es gracia, amor de Dios hacia aquel que quiere pero no puede, amor de Dios hacia aquel que no lo merece. Y las 3 últimas visiones son mensajes de juicio para los enemigos del pueblo de Judá. Bueno, y ahí están las 7 visiones, las 8 visiones, los caballos y los jinetes, los 4 cuernos y los 4 artesanos, en fin, todas las visiones. La mujer en el efa es un cesto que era la unidad de medida más grande utilizada en el comercio, y la visión de los carruajes. Después ve la coronación simbólica de Josué, que es el sacerdote que inaugura el culto al Señor en el nuevo templo que se construye en Judá. Reconstruyen el nuevo templo, lo reconstruye especialmente por Zorobabel. Y ese sacerdote es la figura de Cristo como rey y sumo sacerdote. Bueno, entonces llegamos a la primera venida del Mesías y su rechazo. Está en el capítulo 9, 1 al capítulo 11 y 17. Ahí yo puse los versículos. Y ahora vamos a justamente los 3 capítulos finales. La segunda venida se refiere, la profecía de Zacarías, a la segunda venida del Mesías y su aceptación por medio del Israel arrepentido, y por supuesto va a haber muchísimos gentiles, porque entonces se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Hermanos, la iglesia no predica el evangelio en todo el mundo,
pero sí en esos 7 años se va a predicar el Evangelio en toda la redondez de la tierra. Todavía hay millones y millones de personas que ni tan siquiera han oído el nombre del Señor. Bueno, entonces, segunda venida del Mesías y su aceptación abarca desde el capítulo 12 al capítulo 14 completo. En el capítulo 12 al 14, 21, esta sección anuncia el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Alguno puede decir algo? ¿A qué se le llama, tanto en la profecía como en el Nuevo Testamento, especialmente en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el día del Señor? ¿Es un día de 24 horas? No. El día del Señor es un periodo que comienza a regir después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el anticristo, que va a aparecer, hace un pacto con los judíos, con el pueblo de Israel apóstata. Ahí comienza a cumplirse el día del Señor y termina después del milenio, cuando este universo físico, que es el escenario del pecado, desaparezca, ustedes saben, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces el día del Señor siempre está referido a juicio. Por eso que el arrebatamiento de la iglesia no aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque ustedes van a ver que siempre que se habla de la aparición del Señor, dice el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Eso está referido a cuando el Señor aparezca y todo ojo le verá, es la manifestación del Señor. Y fíjense lo que dice el Señor: en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos, es decir, una piedra invencible. Jerusalén va a ser invencible. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Está hablando en forma simbólica. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero pondré mis ojos sobre la casa de Judá y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Cuando Dios limpiará, dice capítulo 13, versículo 1, cuando llegue el momento se abrirá un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de sus pecados y de su impureza. Y bendecirá, 12:10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito o por el único hijo, y se afligirán como quien se aflige por el hijo primogénito. ¿Qué va a pasar? Cuando el Señor aparezca en la manifestación al final de los 7 años, de la semana 70 de Daniel, ahí muchísimos judíos, gran parte del pueblo de Israel se va a convertir. Van a ver en el Señor las marcas en sus manos. Y va a haber un arrepentimiento que está expresado justamente en el capítulo, en este capítulo 12. Capítulo 12, 10, dice: mirarán a mí a quien traspasaron. La expresión de herir a alguien profundamente, a quien traspasaron es herir a alguien profundamente, y mirarán, se cumplirá en la segunda venida de Cristo, o sea, la manifestación del Señor. He aquí que viene con las nubes, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, ahí está el pueblo de Israel, que traspasó, no reconociéndolo como el Mesías, sino como un impostor en la cruz, y todos los linajes de la tierra en lamentación por causa de él, sí, amén. Obviamente esto no es arrebatamiento, sino es manifestación, porque cuando nosotros, los componentes de la iglesia, sintamos el llamado del Señor, lo que menos vamos a hacer es tener dolor, sino un gozo indescriptible, desconocido. Y fíjense, Zacarías 12, 10 al 14, y llorarán y se lamentará cada familia por su lado, cada persona en Israel será afectada. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá
gran llanto en Jerusalén, llanto de arrepentimiento. Son los judíos que por fin se arrepentirán reconociendo al Señor como el Mesías a quien despreciaron en su primera venida. Y dice como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Eso está referido cuando Josías, este gran rey, es asesinado y todo Israel lo llora. Esta tierra se lamentará familia por familia, la familia de la casa de David, es decir, la familia real y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán, la familia de los profetas y sus mujeres por sí, la familia de la casa de Leví, la familia sacerdotal, muchos sacerdotes falsos que negaron al Señor y sus mujeres aparte, la familia de Simei, la familia de los siervos y sus mujeres por sí, y así todas las otras familias, cada uno por su lado y sus mujeres aparte. Hermanos, para que haya restauración, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento, que es nuestro reconocimiento de que somos pecadores y aún como creyentes nos hemos equivocado y nos hemos apartado del Señor. Si en mi auditorio hay alguien, un creyente apartado, lo primero que tienes que hacer es tener un sincero arrepentimiento y volver al Señor, porque en Él hay gracia siempre y perdón cuando hay arrepentimiento. Bueno, capítulo 13, versículo 1. Dice, fuente para lavar el pecado y la impureza. Miren lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. Ese manantial abierto es la cruz de Cristo, para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Obviamente, lo único que purifica nuestros pecados y quita la inmundicia del pecado, ¿qué es? La sangre derramada de la cruz. Entonces aquí, Zacarías se está refiriendo a la cruz de Cristo. La limpieza por medio de la sangre de la cruz es necesaria antes de recibir la bendición del reino milenial, porque ahora Zacarías va a hablar del futuro de Israel, cuando Israel estará en el reino milenial y colaborará con el reino de los 1000 años que ejercerá el Señor como único soberano en esta tierra. Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres, las imágenes, y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Es decir, la tierra será limpiada de los ídolos y de los falsos profetas, y espíritu de inmundicia serán quitados. Acuérdense que en el Nuevo Testamento dice que como en Israel hubo falsos profetas, también en esta era de la iglesia habrá falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Un falso maestro es un instrumento satánico que entra dentro de nuestras iglesias y nunca nos va a decir, miren lo que están diciendo ustedes, la Biblia es un cuentito, no sirve para nada. No, un falso maestro es alguien que mezcla verdad y error, ¿eh? Como es es un alquimista, yo digo, ¿no es cierto? Mezcla verdad y error, ¿eh? Como es el método utilizado por Satanás. Entonces te dice, sí, lo que dice la Biblia ahí es verdad, pero ahora se han hecho nuevos descubrimientos y están apareciendo en nuestras iglesias falsos maestros. Sí, lamentablemente sí, hermanos. Por ejemplo, una doctrina que está siendo negada es justamente la doctrina del arrebatamiento. Está siendo negada, eso se llama teología del dominio o dominianismo, está siendo negada la doctrina del arrebatamiento. Dice, no, sí, pero no, ¿cómo el Señor va a venir y nos va a sacar de esta tierra? La doctrina del dominianismo o la doctrina de la teología del dominio dice que la iglesia va a tener que gobernar el mundo entero, pacificarlo, y cuando lo tiene todo gobernado y pacificado, el Señor viene a reinar a este mundo. El objetivo de esa doctrina, esa falsa doctrina, es que el creyente saque sus ojos del cielo y sus expectativas celestiales se transforman en expectativas terrenales. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 1? Ya que habéis resucitado con Cristo, ¿qué más? Buscar las cosas de dónde? De arriba,
poned la mira en el televisor. Dice así, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por eso uno de los ataques más grandes de Satanás es negar el arrebatamiento, porque entonces la expectativa celestial del creyente que crea el arrebatamiento se transforma en una expectativa terrenal. Bueno, capítulo 13, versículo 7, dice, mi pastor se dispersarán las ovejas. Levántate, dice el versículo 7, espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas. Esto pasó justamente en el Calvario. Cuando Israel rechazó al Señor como Mesías, lo trató como un impostor, la nación judía quedó dispersa como ovejas sin pastor porque negaron que Jesús era realmente el Mesías y había venido a morir para la salvación y la liberación de su pueblo y de todo ser humano. Marcos 14, versículo 27, dice, entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, el Señor está hablando a sus discípulos, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Obviamente, cuando se hiera el pastor, el rebaño es dispersado. Y es lo que pasó con el pueblo judío. Por haber desconocido que el Señor era el Mesías, el enviado de Dios, y lo hirieron crucificándole, y Israel fue disperso por el mundo entero. Es lo que ha sucedido. Bueno, capítulo 14, salteando algunas cosas. Desde el versículo 1 al 21, es decir, todo el capítulo. Volviendo al tema del conflicto militar comenzado en Zacarías 12:2, ahora menciona aquel día que es el que el Señor será rey sobre toda la tierra. Miren, lo que dice Zacarías, versículo 14:9. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Y Judá y Jerusalén serán santas para el Señor. Versículo 21. Toda olla en Jerusalén y todo Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificio vendrán y la tomarán para cocinar en ellas. En aquel día no habrá más mercader en la casa de... Es decir, el Señor viene en la manifestación, va a juzgar a la trilogía de maldad, el anticristo, mejor dicho, Satanás, el anticristo y el falso profeta, que es un judío apóstata, va a juzgar a los judíos que le despreciaron, va a juzgar a las naciones gentiles que le despreciaron en esos 7 años, y entonces se establece el reino milenial. ¿Qué es el reino milenial? El reino del Señor en persona en esta tierra con asiento en Jerusalén. Van a ser los días más felices de la raza humana después del Edén. Se restaurará absolutamente toda esta naturaleza. Dice Romanos 8 que la naturaleza está esperando el día de su redención y justamente van a ser en esos 1000 años de gobierno del Señor, que no será el cielo, porque el Señor gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores, el único poder. Y entonces todo se restaurará y todo será santo. Pero sin embargo, habrá muchos que no se convertirán al Señor, pero si dicen una palabra contra el Rey de Reyes, inmediatamente habrá un juicio sumario y morirán. Bueno. 14:2 dice, la ciudad será desterrada. Viene el día de Jehová y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso va a suceder en esos 7 años. La ciudad será tomada, las casas serán quemadas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra las naciones como peleó en el día de la batalla. Jerusalén experimentará grandes derrotas antes de la victoria final. Se refiere al asedio que las naciones gentiles harán contra Jerusalén antes de la manifestación del Señor que traerá la victoria final.
En esos 7 años, la primera invasión será el rey del norte, Rusia, Alemania, Turquía, otras naciones, verán a Jerusalén desprovista y la invadirán para robar todo el oro y matarán a muchos, pero el Señor la defenderá. ¿Saben con qué la defenderá? Lo pueden ver en el libro de Ezequiel, con las descargas atmosféricas, que comúnmente le llamamos rayos. Yo estudié en la universidad, fui investigador en el laboratorio de alta tensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y justamente estudié el asunto de los rayos. Los rayos van a caer cada vez más. ¿Saben por qué? Por la contaminación ambiental. Hermanos queridos, si ustedes están en la playa y ven la atmósfera cargada, por favor, huyan de la playa. Porque cuando la atmósfera está cargada, esto es ingeniería pura, ¿no? La atmósfera está cargada, hay un campo eléctrico que está buscando un camino iónico para descargarse. Y de repente se descarga y puede descargarse sobre ustedes. Cualquier movimiento, algo que mueva, puede favorecer ese camino iónico y se descarga. Ustedes saben que hay muchas muertes, lo que pasa es que se lo oculta. Especialmente en Brasil, en las playas hay muchas muertes, y acá también ustedes recuerdan que pasó en la playa de Villa Gesell, muerte por rayos. Ahora hay 4 banderas, una bandera que es negra con una calavera en blanco y un signo de un rayo. Entonces el Señor va a defender a su pueblo con las descargas atmosféricas porque es el único que las puede gobernar. Bueno, y muchísimo más, pero estamos nos dando una lección de ingeniería. Pero por favor, hermanos, cuando ustedes ven una tormenta con rayos, cierren todo lo que es ventana y puertas de vidrio, porque eso es lo único que aísla para que el rayo no entre dentro de la casa. No lo metálico, sino lo que sea de vidrio. Eso es aislante y frena a un rayo que quiera entrar dentro de una casa. A mí me pasó que entró en la casa de un vecino y arruinó mi computadora, porque entró por una conexión a mi casa también. Bueno, cuando el Señor venga, Zacarías 14:4, sus pies los pondrá sobre el monte de los olivos. Acuérdense que de este monte el Señor ascendió al cielo. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículos 9 a 12. Y allí mismo el Señor regresará. ¿Se acuerdan cuando estaban mirando al cielo y de repente el Señor fue alzado? El Señor no subió por sí mismo al cielo. Había renunciado a actuar como Dios. El Padre le resucitó, no podía resucitar por sí mismo porque había renunciado a actuar como Dios, sino no podía representarnos como ser humano. El Padre le resucitó, el Padre le alzó al cielo y el Padre le sentó a su diestra. Y muy pronto el Padre le enviará a buscar a su iglesia. Cuando el Señor venga, en la segunda venida, cuando todo ojo le verá, o lo que se llama la manifestación, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y se hundirá, el monte de los olivos se partirá en 2. Hoy en día el torrente del Cedrón corre de norte a sur de la tierra de la Palestina, pero se dividirá hacia el este y hacia el oeste, creando un valle, y eso va a favorecer el gran problema que tiene la tierra de la Palestina con las sequías. Así que el Señor va a traer una gran bendición para la tierra de la Palestina. Solucionará el gran problema de agua que tiene la tierra de la Palestina. Y 14:5 habla de los santos. Esta palabra que en hebreo es kedoshim, son los apartados. Se usa en el Antiguo Testamento en referencia a los ángeles, pero también a hombres consagrados a Dios, como ahí están las escrituras. Números 15:14, Salmo 16:3, Daniel 8:24. En este contexto probablemente se refiere a los ángeles y a los creyentes que previamente fueron llevados por Cristo en el arrebatamiento y que regresarán con Él en la segunda venida. Cuando el Señor venga en la segunda venida, y todo ojo le verá, dice la Biblia que volverá con los santos y sus santos ángeles. Cuando se refiere a los santos es la iglesia glorificada que fue arrebatada. Y la iglesia pondrá los pies
ya estará morando en la Jerusalén celestial que va a estar suspendida sobre la Jerusalén terrenal. Miren qué extraordinario que Zacarías vea en su profecía semejante acontecimientos. 14 del 6 a 8 dice, no habrá luz, aguas vivas. En la segunda venida de Cristo ocurrirán cataclismos que afectarán las fuentes de la luz. Cambios cósmicos en el clima y en la iluminación, porque durante los 7 años, los 3 series de juicios del Señor, que están en Apocalipsis, sellos, trompetas y copas, se va a atacar también, esos juicios van a atacar la naturaleza. La luna se va a oscurecer, el sol perderá gran parte de su luz. Todo eso, cuando el Señor venga, se va a restaurar, porque en el milenio se va a restaurar absolutamente toda la creación. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, primero, antes de pecar, ellos dominaban toda la naturaleza que el Señor había creado, ¿no? Pero cuando pecaron, ¿qué hizo el Señor? Usted recuerda que el Señor dijo, maldita la tierra por amor de ti. O sea, Dios en un acto de amor tuvo que bendecir a una creación perfecta, maldecirla, porque un hombre pecador no podía gobernar una creación perfecta. Entonces la tuvo que maldecir y espinos y cardos te producirá para ponerlo otra vez debajo de un hombre que había pecado. Bueno, en Romanos capítulo 8 dice que la creación gime esperando el día de su redención. ¿Cuándo será el día de su redención? En el milenio. Ahí se restaurará la creación como en la creación original. Entonces se restaurará la luz del sol, de la luna y las estrellas. 14:9. Zacarías 14:9. El Señor será uno. Y Jehová, ahí transcribí el versículo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, en el milenio, y único será su nombre. El Señor será único rey sobre toda la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Está hablando de la tercera serie de juicios, el juicio de las... segundo, perdón, serie de juicios, el juicio de las trompetas. Y hubo gran voces en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y yo aquí le agregué, para aclarar más, en el Mesías Rey, como única cabeza orgánica, el Mesías Rey será como única cabeza orgánica y gobernante. Se concentrará la absoluta soberanía y el ejercicio perfecto de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. No habrá congreso ni nada. El Señor será la única gloriosa autoridad en el milenio. Será legislativo, ejecutivo y judicial, preservando los derechos de cada persona con total garantía de infalibilidad, porque Él es fiel y verdadero. 14:10. La tierra se volverá como una llanura. Esto está hablando de que va a haber grandes cambios, ustedes lo pueden ver en el libro de Apocalipsis, toda isla y todo monte se moverá de su lugar. Va a haber cambios, grandes cambios geográficos que servirán para revelar la posición exaltada de Jerusalén, porque el Señor en el milenio se asentará sobre la Jerusalén terrenal y sobre la Jerusalén celestial. Es decir, Jerusalén estará en una elevada meseta que la mostrará como la ciudad más importante del mundo. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que morarán confiadamente en Jerusalén. Bueno, como nosotros ahora moramos confiadamente en la iglesia del Señor, donde siempre hay consuelo y restauración y nos amamos los unos a los otros, como un hermano decía en la oración, y en la iglesia del Señor se rompió para siempre la soledad. Ningún creyente puede sentirse solo cuando pertenece a la iglesia del Señor. Bueno, ¿qué hora es? 21:48.
vamos a terminar. 14:16, fiesta de los tabernáculos. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, que fue instituida para recordar el éxodo de la tierra de Egipto del pueblo de Israel, durante el milenio se celebrará juntamente con las de Año Nuevo y la Pascua. Entonces, todos los pueblos del mundo que habitarán en el milenio tendrán que venir a adorar al Señor en Jerusalén. Jerusalén será la ciudad cumbre de la humanidad. El Señor reinará y su esposa, la iglesia, correinará con el Señor. Pero Israel colaborará en el reino del Señor. Bueno, yo he hablado sobre el milenio, es un tema precioso. Y no recibirá lluvia ni plaga. Dice 14:17, acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, aquí Egipto representa a todos los enemigos, no habrá lluvia para ellas, sino que vendrán plagas con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de los inconversos, porque en el milenio no todos serán convertidos. Habrá inconversos. Lo que no podrán hacer es alzar la voz contra el Rey, porque ahí hay juicio sumario. Inmediatamente morirán. Las naciones que no honren a Dios por medio de la obediencia a su palabra experimentarán el juicio divino inmediatamente. Finalmente, santidad al Señor. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Es decir, toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Esto significa que lo que antes había sido reservado para ocasiones más sagradas ahora servirá para adorar los objetos más comunes, eliminando así la diferencia entre lo sagrado y lo secular. Todo será santo y sagrado en el milenio. No habrá cosa inmunda. Esto es una realidad espiritual ya en la vida del creyente. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Para el creyente no puede haber nada profano, sino que todo debe estar santificado, como va a ser en el milenio, por cuanto todo debe ser conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. No debe haber en la vida del creyente que vive conforme a la voluntad de Dios, no puede haber cosas profanas mezclado con lo sagrado. A veces vemos en nuestros cultos música profana mezclada con música sagrada. Todo eso no es de Dios. Y termino con esto. Dice Romanos 12:1, sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo en ese texto? No es un sacrificio con derramamiento de sangre. Son personas vivas que se tienen que poner en el altar cotidiano, dedicándose a Dios, y el Señor los consagra al ministerio que Él quiere. Miren, queridos hermanos, el mundo te dice, viví la vida que quieras, despilfarrá tu vida, pero eso sí, doná tus órganos para que cuando mueras, tus órganos puedan ir a otras personas. Dios quiere sacrificio vivo, es decir, Dios no quiere cadáveres. Te quiere ahora que te pongas en el altar para vivir para Él todos los días, con una vida a su servicio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.